Hola, ¿qué tal, querido suscriptor? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hernán Vilaró, soy autor del curso Patrones Hipnóticos, como así también del curso Lenguaje sin Límites. Este video se titula ¿Cómo desarrollar tu voz hipnótica? Parte 2. Déjame hacerte dos preguntas. ¿Qué pasaría si luego de aprender esta técnica y aplicarla te dieras cuenta de que el impacto que tiene tu comunicación te da muchos mejores resultados que antes? ¿Te gustaría? Si es así, entonces te invito a que veas este video en su totalidad. Antes de empezar a explicarte cuál es esta nueva técnica que se une y se complementa con la técnica anterior que aprendiste en el video Cómo desarrollar tu voz hipnótica parte 1, me gustaría que te tomes el tiempo y veas la parte 1 si aún no la viste. Esto es debido a que cuando vos veas la parte 1 vas a poder unir esos conocimientos que obtuviste al ver ese video a estos conocimientos. En este video voy a dar por sabidos los temas explicados en la parte número 1. Y además voy a dar por hecho que pusiste en práctica la tarea que mandé a hacer. Esto es algo importantísimo. No hay disciplina, sea cual fuera el campo de estudio que sea, en el que uno pueda mejorar sin practicar. No existe. No existe. En este universo, por lo menos, no existe. Si querés ser bueno en algo, tenés que practicarlo. Lo bueno es que constantemente estamos practicando. Todo el tiempo estamos practicando. Si vos sos un maestro en no poner en práctica lo que te enseñan, entonces constantemente estás practicando en no poner en práctica lo que te enseñan, y si haces eso, seguramente tenés un cinturón negro en no poner en práctica los cursos, ¿sí? Constantemente estás practicando algo. Lo que yo te invito a hacer es a desarrollar tu cinturón negro en aplicar. Ya que cuando uno practica lo que aprende, ese conocimiento no queda solamente en la cabeza como algo intelectual, ¿sí? Como algo de, sí, yo sé esa técnica, y tal trainer también la aplica, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Y vos la aplicás? ¿La aplicaste? ¿Obtuviste resultados? Es por eso que te invito a que pongas en práctica lo que aprendiste en el video parte 1 y me escribas a mi mail patronoshipnóticos@yahoo.com. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el contenido de este video, que es grandioso. Es grandioso. Y te vas a dar cuenta por qué. En el video parte 1, lo que aprendiste fue cómo desarrollar flexibilidad en tu habla. Esto tenía un propósito. El propósito era que amplifiques el impacto que tiene tu comunicación para con los demás. Para eso nos enfocamos en la estructura de tu comunicación. ¿Cuál era esa estructura? En el video parte 1 nos enfocamos en desarrollar conciencia de la velocidad de tu habla. Eso te iba a permitir generar tensiones cuando fueran oportunas para evocar estados emocionales de curiosidad y motivación de lo que vos ibas a decir, no tirar toda la carne al asador como habíamos dicho, y generar rapidez cuando
con tu comunicación vos quisieras evocar estados emocionales de ansiedad, por ejemplo. Mayormente los estados de nerviosismo y o ansiedad están completamente unidos a una velocidad del diálogo interno rápida, ¿sí? Es muy raro, extremadamente raro, que una persona que está nerviosa o ansiosa te diga: estoy nervioso. Es extremadamente raro. De hecho, al escucharme y al verme en este video seguramente lo habrás tomado como un comentario completamente irónico, ¿sí? Cuando una persona está apurada o está nerviosa o está ansiosa, mayormente acelera su tono de voz. Entonces, lo que aprendiste en el video parte 1 fue cómo desarrollar la flexibilidad y hacer más consciente la estructura de tu comunicación. Esto tiene un propósito, ¿cuál es? El de amplificar el impacto que tiene tu comunicación para con los demás, ¿sí? En esto quiero hacer un parate y quiero explicarte la diferencia que existe entre ver y mirar. Cuando uno ve algo, ¿sí? Imagínate, vos entras a una casa, ¿sí? Y la ves. ¿Ver qué significa? Significa que ves el techo, ves las paredes, ves los cuadros, ves el mueble, etc. Pero cuando vos mirás, enfocás toda tu atención en eso que estás mirando. Si vos a este video lo estás mirando, es una cosa, lo cual es buenísimo, pues estás prestando toda tu atención. Si a este video lo estás viendo solamente, es otra cosa, porque no estás prestando toda tu atención. ¿Por qué digo esto? ¿Y para qué lo digo? Para que a partir de ahora, cuando te comuniques, ya sea con tus familiares, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, etc., mires cuál es el impacto que tiene tu comunicación en ellos. Mires, no veas, mires, ¿sí? De esa manera vas a desarrollar más y más tu flexibilidad, que no es nada más ni nada menos que una de las presuposiciones de la programación neurolingüística, la cual es: el mapa no es el territorio. Hay diversos mapas, entonces uno tiene que desarrollar su flexibilidad. Bueno, como aprendiste la diferencia que había entre estructura y contenido, hoy vamos a profundizar esto. Para eso, te voy a leer un estudio, o mejor dicho, un experimento que la psicología social realizó, la psicología social de los Estados Unidos. Este estudio que te voy a leer es algo impresionante por lo que cuenta, y además porque la gran mayoría de los trainers de la PNL ven en la ciencia, sobre todo en todo tipo de ciencia, ven como un rival. Esto es debido a que la ciencia se basa en el pensamiento científico, donde todo tiene que ser comprobable y todo tiene que ser observable. Lo que pocos trainers hacen es indagar, sobre todo en los estudios realizados por la neurociencia o la psicología social, estudios que avalen muchas de las cosas que se enseñan en la programación neurolingüística y en la hipnosis. Entonces, en este video quiero compartir con vos este estudio que explica algo que es fascinante, o por lo menos yo lo considero completamente fascinante, así que presta toda tu atención. Este fue un experimento que realizó la psicología social, ¿sí? Lo hizo en una universidad. Lo que hicieron fue lo siguiente: a varias parejas de hombres y mujeres
los unieron en grupos de dos, ¿sí? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y les dieron la siguiente consigna. Durante 20 minutos lo que tenían que hacer es decirse uno al otro solamente 3 palabras. Esas 3 palabras eran las siguientes. Pásame la sal. ¿Sí? 3 palabras. Pásame la sal. Suena un poco simple, por lo menos, ¿no? Pero presta atención. Cuando esas palabras eran dichas, estamos hablando de pásame la sal, ¿sí? Pásame la sal. Eran dichas con contacto visual y con un tono de voz que hacían derretir a la otra persona, es decir, con un tono dulce, como si la persona le estuviera diciendo a la otra, te amo. Notaban que los resultados eran asombrosos. Y presta atención a esto. Más de 12 pares, ¿sí? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, participaron. Muchos de ellos, presta atención porque está fascinante, muchos de ellos empezaron a salir inmediatamente después de hacer el experimento. Estamos hablando de gente que fue contratada especialmente para el experimento, no se conocían, terminan el experimento e inmediatamente se ponen a salir una vez que terminan. Y creas o no, varias parejas terminaron casándose. ¿Qué es lo importante de este estudio? Lo importante de este estudio es que se une completamente a lo que aprendiste en la parte número 1 y que estás profundizando acá, es que el contenido no es lo importante. Lo importante es la estructura. Lo importante es la estructura. ¿Sí? Entonces, te voy a leer varias frases. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 frases. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiamos la estructura manteniendo el contenido? Con nuestro tono de voz. Con nuestro tono de voz cambiamos lo que significan las palabras. Y esto se une completamente a cómo desarrollar tu voz hipnótica. Voy a leer una frase. La frase es: podés relajarte ahora. ¿Sí? Voy a leer esa frase de forma relajada. ¿Sí? Para eso tengo que acceder a ese estado. Entonces te podría decir: ¿podés relajarte ahora? Es distinto de ¿podés relajarte ahora? Completamente distinto de ¿podés relajarte ahora? Y es distinto de ¿podés relajarte ahora? ¿Qué es lo común de las 4 frases? El contenido. El contenido es el mismo. Yo no cambié absolutamente nada. ¿En qué fue que me enfoqué? En la estructura. ¿Cómo? Cambiando el tono de voz y lo que decía, obviamente mi lenguaje corporal también ayudó. Esto va unido al video donde hablo de cómo cambiar los estados emocionales, ¿sí? En donde estoy tocando el piano y ahí explico cómo el cuerpo incide directamente sobre tus emociones, ¿sí? Es por eso que me viste cambiar el lenguaje corporal. Pero lo que voy es, la estructura se puede cambiar cambiando tu tono de voz. La estructura se puede cambiar cambiando tu tono de voz. Con tu tono de voz cambias el significado que tienen las palabras, cambias
el contenido, ¿sí? Porque la estructura está arriba del contenido, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, lo que puedes hacer es empezar a hablar con más emoción y empezar a sacarle el jugo que verdaderamente tienen las palabras. Tomamos un ejemplo, agarramos la palabra alegría. Yo te puedo decir alegría, te puedo decir alegría, te puedo decir alegría, ¿sí? Al modificar la estructura, al modificar mi tono de voz, cambio el significado de esa palabra. Entonces la estructura es más importante que el contenido, mucho más importante. En mi curso Lenguaje sin Límites, ¿qué es lo que hago? El contenido es el metamodelo, pero yo lo que hago es, voy a la estructura, es decir, me enfoco en las preguntas del metamodelo, de la estructura, y las aplico al metamodelo. Eso me permitió a mí ir bien al fondo y al prestar atención a cómo el lenguaje no solo impacta en los demás, sino impacta en vos mismo. Empezá a prestar atención el efecto que tienen determinadas palabras que utilizás en vos mismo. Déjame darte un ejemplo. Pensá lo siguiente. Vos te motivás más y tomas más acción por ende cuando utilizás la palabra tengo que hacer algo o cuando utilizás la palabra elijo hacer algo. El hacer consciente el lenguaje te permite ser consciente de la estructura. Cuando seas consciente de la estructura, puedes cambiar cualquier contenido que sea. Entonces, déjame darte un ejemplo. Una amiga de mi novia, cuando ellas se pusieron a hablar, le dijo, yo no estudio más porque estoy vieja. Estamos hablando de una persona de aproximadamente 30 a 31 años. Le dijo, yo no estudio más porque estoy vieja. Si uno se queda con el contenido, le podría decir, por ejemplo, bueno, pero vos fijate que todavía sos joven, podés seguir estudiando y bla, 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 bla. Buscando contraejemplos a esa creencia que dijo. Pero si uno va a la estructura, se modifica todo. Porque, se le podría decir a esta persona, vos con la palabra por qué estás uniendo el no estudiar porque sos vieja. Con lo cual, estás presuponiendo que una persona de 30 años, solo por tener 30 años, se hace vieja. Esto no es así, obviamente no es así. Pero al utilizar un lenguaje de causa-efecto en la palabra porque, se crea. El lenguaje nos hipnotiza. Lo podemos utilizar para autolimitarnos o lo podemos utilizar para acceder a recursos. Entonces, el hacer consciente que la palabra porque marca una causa y un efecto te va a permitir a vos escuchar la estructura de lo que te dicen las otras personas y no quedarte con el contenido. La gran mayoría de las personas hoy en día se quedan con el contenido. Cuando vos empieces a ser consciente de la estructura y cuando la profundices muchísimo más con el curso de Lenguaje sin Límites, vas a aprender a escuchar la estructura. Y esto es algo importantísimo. Déjame darte otro ejemplo. Hace poco hablé con un amigo mío
Y él me decía, uno no puede gobernar los pensamientos porque los pensamientos muchas veces nos machacan. Al escuchar eso, y al haber desarrollado el curso de Lenguaje Sin Límites, yo escuché la estructura. Entonces me empecé a preguntar, ¿los pensamientos son una cosa? ¿Machacan? O sea, ¿es un martillo un pensamiento que te puede machacar? No, porque vos sos el creador de tus pensamientos, vos los podés elegir. Pero al utilizar ese tipo de lenguaje, él se estaba autolimitando y se estaba hipnotizando. Y al estar en ese trance, que es muy distinto al estar en un trance en donde vos accedas a estados llenos de recursos, hay ciertos comportamientos que no lo podés hacer y no lo podés ver, porque estás en un trance que te autolimita. Entonces, en estos dos ejemplos que di cotidianos, te los comenté para que hagas más y más consciente la estructura del lenguaje que utilizás para incrementar el impacto que tiene tu comunicación para con los otros y también para con vos mismo. El próximo día domingo vas a estar aprendiendo una nueva técnica que te va a permitir desarrollar tu voz hipnótica, parte 3. Para hacer un resumen, antes de terminar, en este video aprendiste que la estructura es más importante que el contenido y que esa estructura también la podés marcar con la emoción y, mejor dicho, con las emociones que pongas a cada una de las palabras que utilizas. Los grandes hipnotistas, cuando hipnotizan a las otras personas y, por ejemplo, utilizan la palabra relajado, no dicen, y ahora te estás relajando, sino que se meten en esa palabra y le sacan todo el jugo posible. Entonces, por ejemplo, dicen, y ahora te estás sintiendo más relajado. En la hipnosis, recordá que la primera presuposición es que vos vas primero. Vos primero tenés que sentir esa emoción para luego transmitirla a los demás. Si te gustó este video, te pido que te tomes el tiempo para contestar las preguntas que aparecen debajo, para de esa manera diseñar videos específicamente basados en tus necesidades y deseos. Muchísimas gracias.